Iglesia, muy buenos días. Como dijo Héctor Mora, algunos lo recordarán, otros no. Él decía, hace 15 días desde la iglesia, hoy desde mi casa y mañana desde cualquier lugar del mundo. Para mí sigue siendo bien raro hablarle a una cámara, la verdad es extraño, pero Dios lo quiso así y sabemos que estamos en las mejores manos. Vamos a iniciar este tiempo de predicación. Voy a pedirle que se aliste, que tome su Biblia, la tenga a la mano, reúna a su familia y me pueda acompañar con su Biblia al libro de Isaías. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 6. Isaías capítulo 6, verso 1. Dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aún a través de este medio. Hoy nos disponemos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito para el cual tú la envías. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Conoce a Dios. Alguien dijo que en los tiempos más peligrosos, o que los tiempos más peligrosos son los tiempos de bienestar, ya que generalmente es cuando más seguros nos sentimos y casi siempre terminamos alejados de Dios. En cambio, en los momentos de adversidad, ya sea económica, adversidad familiar o tal vez problemas de salud, ahí es donde más se busca a Dios. Y esto, pues, tristemente es una realidad. Basta que miremos las redes en este tiempo de pandemia y encontramos que las redes hoy en día están llenas de oraciones, están llenas de citas bíblicas, algunas fuera de contexto, pero también de frases donde se invoca una cosa: la ayuda de Dios. Escuché la crónica de un hombre que fue al supermercado en este tiempo de pandemia. Y él contaba cómo cuando fue a la zona del arroz y de los granos, los estantes estaban vacíos. Luego pasó por la zona de las verduras, los estantes vacíos. Luego se dirigió a la zona de las carnes, los estantes vacíos. Pero cuando pasó por la zona de los dulces, los estantes estaban llenos.
Y él pudo concluir una cosa: en tiempo de dificultad, las personas buscan lo que necesitan, no lo que les gusta. En tiempos de dificultad, las personas buscan lo que necesitan, no lo que les gusta. Y podríamos decir que así está pasando en este tiempo. Muchos, aunque no gustan realmente de Dios, lo están buscando. Pero viene la pregunta: ¿hasta cuándo le buscarán? ¿Será que esa búsqueda permanecerá o sencillamente será solo mientras pasa todo esto? Cuando nosotros miramos la vida del profeta Isaías, encontramos a un hombre que buscó a Dios y permaneció en él todo el tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. De hecho, la historia cuenta que incluso Isaías entregó su vida por el Señor. No lo dice la Biblia, pero sí lo dicen las tradiciones judías, que Isaías fue aserrado, es decir, fue cortado a la mitad. Cuando yo escucho este tipo de testimonios, me pregunto, ¿por qué algunas personas pueden permanecer en Dios en todo tiempo y otras no? Y para no hablar de personajes bíblicos, hay una familia que para mí siempre ha sido testimonio. De hecho, la conozco hace unos 26 años. Cuando los conocimos, ellos vivían, es una pareja, y vivían con sus 3 hijas, tenían un apartamento. Luego, buscando bienestar, vendieron su apartamento, compraron una mejor casa, pero llegó el tiempo del UPAC, cuando algunos lo recordarán, se dispara el UPAC, fue imposible pagar las cuotas, el crédito era más alto que el mismo valor de la casa y ellos perdieron su casa. Pero aunque perdieron su casa, ellos siguieron en el Señor, permanecían en Él. Más adelante, su hija menor de 14 años fue diagnosticada con cáncer. A los pocos meses falleció antes de cumplir sus 15 años, pero ellos permanecían en el Señor. Unos años después, un nieto que tenían amanece muerto. Creo que no tenía 1 año de edad o tenía aproximadamente eso, pero aún así ellos permanecían en el Señor. Y si hoy en día usted habla con ellos, ellos hablan del amor que le tienen a Dios, del deseo de seguirle buscando y aún el deseo de servirle. Y es cuando uno se pregunta, ¿cómo hacen? ¿Cómo hay personas que pueden permanecer en Dios aún a pesar de tantas circunstancias y otras no? Yo me atrevería a asegurar que estas personas permanecen en Dios porque realmente le han conocido. En Isaías 6 encontramos al profeta narrando cómo fue su llamado de parte de Dios. Cómo Dios lo llama en un tiempo en el cual para el pueblo de Israel e incluso para él no era fácil. Ellos acababan de perder algo que les generaba seguridad. Miremos el pasaje, Isaías 6, verso 1. Dice: en el año que murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Usías era el rey de Judá. Este fue uno de los pocos reyes buenos que gobernó a Judá, recuerden, el reino del sur. Y la historia cuenta que este rey inició bien, inició buscando del Señor y reinó durante 52 años. Y durante estos 52 años, la nación de Israel gozó de estabilidad, de paz, incluso de prosperidad material. Usted puede leer la historia allí en 2 de Crónicas en el capítulo 26. Pero tristemente, junto con el bienestar, vino también la decadencia espiritual y además de eso, los problemas que genera la decadencia, como el pecado y otras cosas. Pero pensemos en el efecto social de 52 años de paz. Pensemos en el efecto social de 52 años de estabilidad y prosperidad. Fue un pueblo que durante 52 años no conoció algo diferente al bienestar y a la prosperidad. Pero la historia nos dice que ahí, en ese año, muere el rey Usías y de alguna forma como que viene la incertidumbre y viene el temor para el pueblo porque se preguntaron, ¿y ahora qué? Podríamos decir que nosotros estamos viviendo un tiempo parecido. Estamos en una situación
la cual no sucedía en el mundo hace 100 años. Ninguno menor de 100 años ha pasado por una pandemia. Ninguno de nosotros que tenemos menos de 100 años hemos experimentado lo que es una pandemia. La última pandemia, según la historia, fue en 1918, es decir, hace 102 años. Esta pandemia se llamó la gripe española y cuenta la historia que murieron en el mundo aproximadamente 40 millones de personas. Y eso es un buen número, podría ser una Colombia entera para esta época. En ese tiempo en Colombia murieron 142.000 personas, pero recordemos que en 1918 Colombia solo contaba con 5.800.000 habitantes. Entonces, aún fue un número considerable. También algo que me llamó la atención fue que en ese tiempo construyeron el Hospital de la Ortúa. Para aquellos que saben de qué estoy hablando, ese hospital fue construido precisamente en esos tiempos de pandemia. Pero volviendo a la historia, fue precisamente en el año que murió el rey Usías, es decir, en un tiempo difícil que ni Isaías ni el pueblo había vivido, donde sucede algo en Isaías que lo ayuda a permanecer en Dios hasta el final. De igual manera, Dios permita que este tiempo que estamos viviendo nosotros de pandemia pueda suceder algo en nosotros que nos ayude a permanecer en Dios hasta el final. Volvamos a la historia, Isaías 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Usías. Lo primero que sucede es que en ese tiempo que no habían experimentado antes, en ese tiempo de inseguridad y de incertidumbre, Isaías vio al Señor. Es decir, Isaías tuvo una revelación de Dios. Recordemos algo, Isaías era israelita. Él había escuchado acerca de Dios durante toda su vida. De hecho, había sido criado en la cultura judía. Para Isaías, Dios no era ajeno. Pero ese día le sucedió algo extraordinario. Dios le fue revelado. Quiera Dios que en este tiempo, donde muchos están buscando del Señor, suceda algo así, que el Señor nos sea revelado. Ahora, no estoy hablando de una experiencia sobrenatural como la que tuvo Isaías, pero sí estoy hablando de una revelación de Dios para sus vidas. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay muchas teofanías, es decir, revelaciones de Dios de una forma sobrenatural y podríamos llamarlo física. Pero hoy en día la manera más efectiva a través de la cual nosotros podemos tener una revelación de Dios es a través de su palabra, a través de la Escritura. Ahí en su palabra, usted y yo podemos ver la plenitud de Dios. Eso sí, hasta donde nuestra mente finita alcance a entender. Hace 8 días aprendíamos con el pastor John que la naturaleza apunta hacia Dios y lo revela, y es verdad. Pero también aprendíamos que las Escrituras son la revelación especial de Dios. Iglesia, si hay algo que nos sobra en estos días, es tiempo. Todos estamos en casa, tenemos tiempo suficiente. Yo les invito a que lo aprovechemos para escuchar, para leer, para estudiar las Escrituras, para que podamos ver al Señor a través de ellas. Porque cuando esto suceda, nuestra vida cambiará por completo. Iglesia, que en este tiempo pidamos al Señor que Él nos sea revelado a nuestra vida. Volvamos a Isaías. Isaías 6.1 dice: en el tiempo que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La pregunta es, ¿qué vio Isaías? ¿Cómo vio Isaías al Señor? Aquí nos dice que lo vio sentado. Dios no estaba corriendo de un lado para otro. Dios no estaba preocupado porque el rey Usías había muerto. En este tiempo Dios no está preocupado por el coronavirus. Él no está diciendo, diablo puerco, ¿a qué hora sucedió esto? Porque Dios gobierna todo. Y Isaías dice que lo vio sentado, es decir, lo vio tranquilo, lo vio en calma. ¿Qué podemos pensar de esto?
que en el cielo no hay pánico, en el cielo hay planes. Las crisis, ninguna de ellas, por más difícil que parezca, va a tomar por sorpresa a Dios. Esto fue importante para Isaías, pero también lo es para nosotros, porque la paz de Dios siempre producirá paz en nosotros. Pero sigamos leyendo el pasaje. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Señor estaba sentado, pero no estaba sentado en cualquier lugar. Estaba sentado sobre un trono, pero un trono alto, y no solo alto, sino un trono sublime. El rey Usías había muerto, pero Dios seguía en el trono. El rey Usías había muerto, pero Dios seguía gobernando. La Biblia nos revela a un Dios que lo gobierna todo en todo tiempo y sobre toda circunstancia. Y ese es el Dios que usted y yo necesitamos ver en este tiempo para estar tranquilos aún en medio de esta crisis. Insisto, iglesia, en este tiempo y en todos los tiempos, mire a Dios a través de las Escrituras. No lo mire a través de lo que usted cree o a través de lo que otros dicen. Miremoslo a través de la Biblia, porque es ella la que nos dice la verdad de nuestro Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios tal y como es, siempre tendremos esperanza para el futuro. Ahora, el poder ver a Dios como es en verdad, el conocer a Dios realmente, produjo algunas cosas en Isaías que de alguna manera también deben suceder en nosotros. El conocer a Dios produce efectos. Miremos cuáles fueron. Volvamos a Isaías y leamos desde el verso 1 hasta el verso 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El ver a Dios produjo efectos en la vida de Isaías. Hoy en día la mayoría de personas dicen conocer y creer en Dios, y esa mayoría, vuelvo y lo repito, en este tiempo tienen a Dios en sus bocas, incluso en el Facebook. Pero, ¿será que realmente conocen al Dios de la Biblia? Porque a veces encontramos personas que tienen su propia idea de Dios y dicen: la verdad, yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero yo quiero decirle algo: si su idea de Dios no concuerda con lo que la Biblia revela de Él, le tengo una mala noticia: usted realmente no conoce a Dios. Porque la Biblia es la revelación especial de Dios. Y conocer al Dios que la Biblia revela siempre producirá efectos, cambios en nuestra vida. En la visión que Isaías tuvo de Dios, además de verlo sentado sobre un trono, es decir, un Dios que lo gobierna todo y todo está bajo su control, también vio otro atributo de Dios. Vio a un Dios santo, santo, santo. Y cada vez que nosotros conocemos un atributo de Dios, siempre se producirá un efecto. Ejemplo, saber que Dios es soberano, saber que Él lo gobierna todo, saber que todo está bajo su control, saber que Él es todopoderoso, produce esperanza, produce paz en nuestras vidas. Pero ese no es el todo de Dios, hay más. Dios no solamente es poderoso, Dios no solamente es soberano, Dios no solamente lo gobierna todo. A veces nosotros quisiéramos solo esa parte de Dios, pero la Biblia también revela que Dios es santo, y saber que Dios es santo debe producir algo en nuestras vidas. Miremos qué produjo en Isaías. Leamos desde el verso 5, dice: Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. El efecto que produjo en Isaías el conocer al Dios Santo fue que pudo reconocer que él estaba perdido. Note las palabras: ay de mí que soy muerto. Isaías sabía que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Podríamos decir que este es el futuro de todo aquel que se acerca a Dios solo por interés y de todo aquel que se acerca a Dios sin estar en Cristo. De hecho, ustedes saben que la condenación eterna se conoce como la muerte segunda. Si nosotros nos acercamos a Dios sin tener en cuenta la obra de Jesucristo, no tendremos esperanza. Pero mire lo que sigue diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Es decir, ese efecto de lo que vio, de ver a un Dios santo, lo llevó a reconocer su pecado. Si los labios de Isaías no estaban limpios o eran inmundos, era porque su corazón estaba sucio. Recuerde que Jesucristo, el mismo Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él estaba reconociendo que tenía labios inmundos, y al reconocer que tenía labios inmundos estaba reconociendo que tenía un corazón pecaminoso. Cuando Isaías conoce al Dios Santo, la conciencia de pecado que produjo esto en su vida lo quebrantó y tuvo que reconocer una cosa: estoy mal. Ahora, todo aquel que conoce realmente a Dios siempre será confrontado con su pecado. Y al ser confrontado con el pecado delante de Dios, no habrá otro remedio más que reconocer nuestra condición delante de Él. Por eso, iglesia, en este tiempo, además de orar y además de pedirle al Dios que lo gobierna todo y pedirle que nos ayude, que en este tiempo podamos tener momentos para examinarnos y ser confrontados por nuestro pecado, y que podamos delante del Señor tener un arrepentimiento genuino, reconociendo una cosa: necesitamos de su gracia, necesitamos de su perdón. Sigamos leyendo. Isaías capítulo 6, pero el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías reconoce su condición pecaminosa, cuando Isaías reconoce que merece un juicio, es cuando él recibe perdón. Ahora, note de dónde viene el perdón. Note que es de Dios que viene esa obra purificadora, del altar que presume un sacrificio, porque de ahí fue tomado ese carbón con unas tenazas, dice la Escritura, la cual es puesta sobre los labios de Isaías. Para nosotros, y esto lo debemos de recordar siempre, la única manera de hallar perdón por nuestro pecado es a través de la obra de Jesucristo. Él vino de Dios, Él nos fue dado por Él, aún sin merecerlo. Recuerde, no hay obras, no hay buenas acciones, nada nos lleva a alcanzar el perdón de Dios, sino solamente la obra de Jesús. Y esto fue lo que experimentó de alguna manera Isaías. Miremos el otro efecto en la vida de Isaías después de que vio a Dios. Isaías 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El segundo efecto que vemos en la vida de Isaías después de conocer a Dios como realmente es, fue una disposición de servir a Dios hasta el final. Note que después de ver a Dios, Isaías reconoce su condición pecaminosa, recibe el perdón, pero también está disponible para Dios. Por un momento imaginémonos qué hubiese pasado si Dios llama a Isaías
antes de esta revelación. Imaginémonos a Dios preguntándole a Isaías que a quién va a enviar, que quién irá. ¿Qué podría haber respondido Isaías sin haber experimentado lo que experimentó? Tal vez Isaías podría haber puesto primero sus planes. Él no conocía a Dios como realmente era. Y él pudo haber dicho, la verdad, Señor, chévere, pero no tengo tiempo. O posiblemente Isaías podía haberse creído indispensable. Recuerde, su orgullo aún no había sido quebrantado y tal vez hubiera servido con desprecio a los demás, incluso creyéndose mejor que los demás porque Dios lo había llamado. O posiblemente podría haberse creído impuro por la labor. Él sabía en su corazón que estaba mal. Recuerde, aún no había sido purificado. Pero como Isaías recibe el llamado al servicio después de esta visión, miremos su respuesta. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La disposición de Isaías de servir fue tal que no preguntó a dónde ni a qué. Note, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías no dijo, ¿a dónde? ¿Quién irá por mí? ¿A qué? Él no preguntó eso. Había una disposición tal que él ya no hace preguntas. Cuando Dios nos es revelado, lo terrenal empieza a perder su valor. Sigamos leyendo. Dice, y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta ni haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió a él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué le pidió Dios hacer a Isaías? Predicar. Ahora, cuando leemos todo este pasaje encontramos que Isaías no podía parar de predicar cuando él quisiera. No era, Señor, yo predico unos meses o unos años hasta que me canse. Por eso Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le da las señales hasta cuándo. Entonces vemos que Isaías no puede parar de servirle al Señor cuando Él quiera, pero tampoco puede parar de servirle a Dios cuando no viera resultados. Leíamos en el pasaje que muy pocos entenderían su mensaje. Ahora, cuando nosotros conocemos al Dios que revela la Escritura, es cuando estamos listos para servirle de la manera correcta y de la forma como Él quiera. Note lo que estoy diciendo, como Él quiera, no como los demás nos digan. Todos tenemos dones y algunas habilidades que Dios ha puesto y de forma diferente en cada uno. Pero todos como cuerpo de Cristo siempre tenemos algo que aportar en la iglesia. Siempre tenemos algo a través de lo cual podamos servir a los demás. En este tiempo podemos empezar a compartir el Evangelio. Es algo que todos podemos hacer. No todos van a oír como el pueblo al cual le predicó Isaías. Es más, a veces vamos a sentirnos decepcionados porque algunos no entienden lo que estamos enseñando. Pero no podemos parar de hacerlo hasta que Él vuelva. Iglesia, que este sea un tiempo de conocer a Dios para confiar y descansar en Él, pero también que sea un tiempo donde nos examinemos, seamos confrontados con nuestro pecado, corramos a un arrepentimiento genuino
pero además estemos dispuestos, disponibles para servirle. Y quiero terminar con unas palabras finales. Si usted asegura conocer a Dios, pero no le incomoda su pecado y vive su vida como a usted le parece, le tengo una mala noticia. Usted no conoce a Dios. Porque ninguno que ha visto a Dios seguirá siendo el mismo. Cualquiera que conoce a Dios en realidad como Él es, cualquiera a quien Dios se le revela, es cambiado. Ahora, si usted sabe que es así, que usted habla de Dios, pero tiene su propia idea de Dios, yo le invito a que aproveche este tiempo para buscar de Él, para conocerle y para que pueda correr en arrepentimiento y fe y confiar en la obra de Jesucristo para ser salvo. Ahora, si usted en verdad dice, no, pero yo ya conozco a Dios, yo ya realmente Él se ha revelado a mi vida. Recuerde que cuando Dios se revela a la vida de una persona, hay cosas que suceden. Por ejemplo, paz en medio de la circunstancia más difícil. Si usted y yo conocemos ya al Señor, que en este tiempo estemos en paz, confiados en el Dios que sigue sentado en el trono del universo, que lo sigue gobernando todo y que hasta el día de hoy nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo porque Él no cambia. Pero además, si realmente hemos conocido a Dios, debemos de llevar una vida de arrepentimiento genuino y continuo. Recuerde que estamos en un proceso de santificación. Ninguno de nosotros es perfecto ni lo será en esta tierra, pero sí debemos de llevar una vida continua de examinarnos y de mirar qué cosas están mal delante de ese Dios santo y podamos hacer los cambios con la ayuda del Espíritu Santo para que nuestras vidas puedan glorificarle. Y la tercera cosa, si realmente ya conocemos del Señor, tengamos un corazón dispuesto a servirle según el don que Él nos haya dado. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque es un tiempo que no conocemos, que no hayamos vivido, hoy queremos descansar en ti. Oramos, revélate a nosotros, revélate a nuestras vidas, que así como Isaías tuvo una revelación especial, que lo mismo suceda con nosotros, Señor, que no sea un simple conocimiento, una simple idea de Dios, sino una revelación tuya, Dios. No oramos por algo sobrenatural o una experiencia emocional, tal vez, pero sí oramos, Señor, que nuestro corazón pueda conocerte. Háblanos a través de la Escritura, háblanos a través de tu palabra, revélate a través de los tiempos de oración, confróntanos con nuestro pecado, ayúdanos a aceptar nuestra condición y alcanzar tu perdón, Señor. Pero además, ayúdanos a saber que tú pusiste algo en nosotros como cuerpo de Cristo, a través del cual podamos nosotros servir a otros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga, un abrazo y espero que nos veamos pronto. Bendiciones.